y los demás nos vamos a poner en pie. Vamos a abrir la palabra del Señor en Números 21. Números 21. Muy talentosos todos los muchachos. Amén. Números 21. Y vamos a leer desde el verso 4 hasta el 9. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Moisés, contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Te ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Padre, gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Te pedimos, Espíritu Santo, que ahora hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Ya lo hiciste, Señor, síguelo haciendo, porque aquí estamos es para escuchar tu voz. Señor, edifícanos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Así es que ya estamos llegando al final del año. Hoy prácticamente es el último culto. Vamos a tener el día lunes el último culto. Y el tema de hoy es: no hagas de tu bendición una maldición. Amén. Dígale al que está a la par: no hagas de tu bendición una maldición. ¿Sí? Una vez alguien me dijo que todos podemos ganar dinero. Todos. Todo el mundo puede ganar dinero. Pero me decían que solo un sabio lo sabe invertir. ¿Sabe? Cualquiera puede ganar dinero. Solo un sabio lo puede invertir. Lo sabe invertir. Amén. Y nosotros terminamos un año en el cual el Señor nos ha bendecido a todos. ¿Sí o no? ¿Sí? El Señor nos ha bendecido a todos. Y vamos a terminar un año en el cual el Señor nos ha dado muchas bendiciones. Pero ¿qué hacer con esas bendiciones que el Señor nos ha dado? Eso es de sabios. El Señor a todos nos bendice. Pero ¿qué hacemos con esas bendiciones? Eso es de sabios. Es diferente. Porque dentro de nuestra libertad, Dios nos permite obedecerle o no obedecerle. Dentro de la libertad que Dios nos da, Dios nos permite servirle o no servirle. Amén. Entonces, una cosa sí sabemos nosotros, que todo lo que Dios nos da es bueno, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos da es bueno. Dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que Dios nos da es bueno. Todo lo que Dios nos da es de bendición. Amén. Pero ¿qué hacemos con eso que Dios nos da? Es nuestra decisión y es nuestra responsabilidad. Amén. Queda claro, ¿verdad? Todo lo que Dios nos da es bueno. Todo lo que Dios nos da es de bendición. Todo lo que viene del cielo es bueno. Ahora, lo que nosotros hacemos con esa bendición, con eso que Dios nos da, eso depende de nosotros. Ya eso es nuestra responsabilidad. Amén. Hay una historia muy interesante que yo a ustedes se las voy a contar. Hay un señor que se llamó Alfred Nobel.
Él vivió 63 años. Él era un inventor, él era un químico y él era un empresario sueco. Él vivió apenas 63 años, de 1833 a 1896. Alfred Nobel. Él fue muy famoso porque inventó la dinamita. Él inventó la dinamita, fue muy famoso, con eso ganó una gran fortuna. Él con eso logró que se hicieran grandes avances en la construcción y en la minería. En aquel tiempo, como él era ingeniero y todo esto, empezaron a utilizar la dinamita, su invento, para la construcción, empezaron a utilizarlo para la ingeniería y ganó una gran fortuna con eso, una gran fortuna. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, ese invento de él lo empezaron a usar en la guerra y mucha gente empezó a morir a causa de la dinamita. Lo que él inventó para que se usara en minería, para que se usara para construir ferrocarriles, para construir puentes, para construir caminos, se empezó a usar en la guerra. Y la dinamita vino a ser causa de que muchos, miles, por quedarme bajito, por no decir millones, de personas murieran. Y Alfred Nobel sintió un gran peso de conciencia. Y él vivió toda su vida muy apesadumbrado por aquello. ¿Qué hizo cuando él murió? Él tomó su fortuna y la entregó a una institución con el propósito de que todos los años le dieran un premio a todo aquel que hiciera algo bueno para la humanidad en el campo de la física, de la química, de la medicina y de la literatura y de la paz mundial. Entonces, todos los años, después de que él murió, todo el que hace algo bueno para la humanidad, para la física, para la química, para la medicina, para la literatura, para la paz mundial, todos los años, de la fortuna que él hizo, él se la entregó a esta institución para que le den un premio por haber hecho algo bueno por la humanidad. Y eso nosotros lo conocemos como los premios Nobel. Amén. Todas las bendiciones que Dios nos da son buenas. ¿Qué hacemos con eso? Depende de nosotros. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Igualmente, eso nos pasa a todos nosotros. Vea, Dios nos da un cuerpo, Dios nos da una vida. Un cuerpo y una vida son una gran bendición. Con ese cuerpo, con esa vida que el Señor nos da, lo podemos usar para su servicio, lo podemos usar para que el reino de Dios se edifique aquí en la tierra. Para eso el Señor nos lo da. Pero mucha gente usa el cuerpo que el Señor le da, usa la vida que el Señor le da para satisfacer sus gustos, para que la carne haga lo que quiera con ella, y ese mismo cuerpo que es de bendición lo podemos utilizar para que sea una maldición. Igualmente la sexualidad es algo que el Señor nos dejó, y dice en Hebreos 13:4, honroso es en todo el matrimonio el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzga Dios. La sexualidad es un don de Dios, es un regalo, es una bendición. ¿Cómo la usemos? Depende de cada uno de nosotros. Amén. Dios la dejó con un propósito bello, un propósito hermoso, que edifica el matrimonio, que nos fortalece, pero fuera del matrimonio, esa sexualidad se puede convertir en una gran pesadilla. Amén. Las plantas, hermano, vea, el Señor nos deja las plantas son una belleza, nos dan comida, nos dan alimento. Mucha gente toma las plantas y con eso hace drogas. Las mismas plantas, la misma amapola que sirve para adornar una casa, en otros lugares sirve para hacer drogas. Amén. La ciencia, la medicina, ¿cuánta gente se salva gracias a la medicina? ¿Cuántos niños son abortados por un doctor? El gobierno, las autoridades, Dios las pone. Dios pone las autoridades, Dios pone el gobierno y hay que obedecerlos. Un buen gobierno sirve para mucho en un país. Un mal gobierno, una desgracia. Podemos hacer de todo lo bueno, de todas las bendiciones que Dios nos dé, algo bueno o algo malo. Es nuestra decisión, es nuestra responsabilidad. Amén. Y esa historia que nosotros vimos es muy interesante. Esa historia que estaba en Números.
Dios, ¿por qué ordenó construir esa serpiente? Eso que leímos, ¿ustedes lo han leído antes? ¿Sí? El pueblo empezó a quejarse en contra de Moisés, ¿por qué nos sacó de Egipto? ¿Por qué nos da este maná? Ese pan es muy liviano, aunque la Biblia dice que eso era pan de ángeles, que sabía miel y que los mantenía físicamente en perfecta condición, aún en el desierto. Era de gran bendición. Ellos empezaron a quejarse de todo eso. Dios se enojó. ¿Y qué hizo el Señor? Envió unas serpientes ardientes. Esto de ardiente nos habla del dolor que ellos sentían. Cuando estas serpientes los mordían, ellos sentían que su sangre se convertía en fuego por dentro. Era una terrible cosa lo que estaba sucediendo. Y entonces el pueblo fue, ustedes saben lo que pasó, le rogaron a Moisés, Moisés intercedió por el pueblo y el Señor lo mandó a hacer algo extraño, lo mandó a hacer algo raro. No le dijo ora por el pueblo y todo el pueblo va a ser sano, no. El Señor le dijo hazte una asta, o sea una varilla, y ahí haz una serpiente parecida a esas serpientes ardientes. Hasta el día de hoy ese es el símbolo de la medicina, una asta con una serpiente, amén. Y el que mirara a esa serpiente va a ser sano. Eso fue de grandísima bendición. Miles y miles y miles de personas que eran mordidas por aquella serpiente corrían. Yo me imagino al papá con su hija corriendo y diciéndole, mira la asta, mira la serpiente, y ahí mismo era sana. ¡Qué bendición! Entonces Dios ordenó construir esta serpiente para sanidad, amén, de aquel pueblo rebelde y para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque aquella serpiente iba a ser un tipo de Jesucristo. Todo en el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Todo en el Antiguo Testamento tipifica a Jesucristo. Hay un cordón, hay un hilo por todos los libros de la Biblia y ese hilo se llama Jesús. Leí en una ocasión que en una universidad unos jóvenes dentro de su tesis tomaron todos los libros de la Biblia y los introdujeron en la computadora esta que ellos habían, en el programa que ellos habían diseñado, y le ordenaron que dijera quién era el autor. Y la computadora procesó el material, la información que le dieron, y llegó a la conclusión, esta conclusión llegó, no sabemos, es un autor desconocido, pero estamos seguros, dice la computadora, que es un solo autor el que escribió el libro. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Denle un aplauso al que escribió ese libro. Es el Dios de los cielos. Es el Dios de los cielos. La Biblia fue escrito en un montón de idiomas diferentes, fue escrito en diferentes lugares, fue escrito en la isla de Pasmo, fue escrito en Roma, fue escrito en el antiguo, allá en Arabia, allá escribió Pablo, fue escrito en Israel, fue escrito por diferentes hombres en Babilonia, fue escrito parte de la Biblia, diferentes hombres, diferentes épocas, diferentes culturas, y sin embargo tienen una sola línea, un solo autor. Se llama Jesús. Todo en la Biblia tipifica a Jesucristo. Entonces, aquella serpiente que el Señor levantó no es la excepción, porque en Juan 3:14 dice, Jesucristo, dice, hablando de aquella serpiente, Jesús dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquella serpiente tipificaba a Jesús, el que iba a ser levantado en un madero, al cual hoy por la fe podemos mirar y ser salvos. Amén. Qué hermoso, cómo el Señor se glorificaba en aquello que estaba ocurriendo. ¿Qué ocurrió con aquella imagen? ¿Qué pasó con aquella imagen? La serpiente de metal, que fuera de sanidad, que fuera de bendición, que fuera para la gloria de Dios. En Segunda de Reyes 18, vamos a ver qué ocurrió. Segunda de Reyes, gloria a Dios. En Segunda de Reyes vemos lo que ocurrió con aquella imagen, con aquella estatua. Segunda de Reyes 18, del 1 al 4. Amén. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz,
rey de Judá, cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Cómo actuó él? Bien. Dice el verso 3, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso y los hijos de Israel hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y él, el rey, la llamó Neustán. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con aquella serpiente que era para sanidad, que era para la gloria de Dios? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Por qué el pueblo hizo eso? ¿Por qué el pueblo hizo eso? Ellos tenían que razonar. Ellos no eran ajenos a la palabra, ellos tenían que razonar. Yo me imagino que ellos decían en su corazón, esta imagen la ordenó, ¿quién la ordenó hacer? Dios. Esto es algo que Dios lo mandó a hacer. ¿Quién lo hizo? Moisés, siervo de Dios. O sea, esa estatua la mandó a hacer Dios. La hizo Moisés, el siervo de Dios, el amigo de Dios. ¿Para qué la hizo? Para sanidad, para la gloria de Dios. Ellos dijeron, este es un objeto sagrado, esto es un objeto santo, esto es un objeto al que hay que venerar. Dios lo mandó a hacer, es para sanidad. Y le empezaron a quemar incienso, ¿verdad? Ellos razonaron, me imagino, de esa manera. Amén. Si Dios la dio, Dios va a entender. Si Dios la mandó a hacer, Dios va a entender. Pero Dios estaba enojado. Dios no estaba contento. Porque ellos habían tomado esa imagen y ya estaba mezclada con los otros ídolos de las otras naciones. Habían hecho de aquello un ídolo. El rey Ezequías, él tuvo que hacerla 1000 pedazos. Dice que la desbarató. Y el rey Ezequías dijo, esto es Neustán. Que esa palabra lo que quiere decir, esto es una cosa de bronce. ¿Para qué le están quemando incienso si esto es una cosa de bronce? Y él, con esa claridad espiritual, todo lo hizo bien delante del Señor. Tomó aquello que Dios mandó a hacer, que era de bendición, que fue para sanidad de miles de personas, y lo hizo 1000 pedazos, porque la bendición se había convertido en una maldición. Amén. Y Dios lo aprobó. Dios estuvo contento. Dice ahí mismo en Segunda de Reyes 18, del verso del 5 al 7, dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Vea cómo habla de este rey, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová le estaba con él. El Señor se agradó de que quebrara aquella serpiente, de que volviera el pueblo a adorar al Dios verdadero, y a donde quiera que salía, dice, prosperaba. Donde quiera que este rey iba, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entonces vemos como el Señor se agradó con lo que el rey hizo. Aleluya. El Señor lo respaldó. ¿Qué pasó con Judá? Con esa serpiente de bronce. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Sabe? Esta es la clave de lo que hoy vamos a predicar, de lo que hoy vamos a decir. Esta es la clave. Cuando perdemos de vista, hermano, cuando nosotros perdemos de vista el propósito de Dios, vamos a fallar. Amén. Cuando perdemos de vista el propósito de Dios, vamos a fallar. Cuando le damos, amén, a la bendición que Dios nos da, el lugar que le toca a Dios, vamos a fallar y lo vamos a convertir en una maldición. Amén. Cuando aquello que el Señor nos da
toma el lugar de Dios, deja de ser una bendición y viene a ser algo que nos separa de Dios. Y eso es una maldición. Amén. La serpiente debía servir para que Dios fuera glorificado. Amén. Era un instrumento para la gloria de Dios, pero no era Dios. Pero no era Dios. Nada ocupa el lugar de Dios. Denle un aplauso al Rey. Nada ocupa el lugar de Dios. Nada puede ocupar el lugar de Dios. Nada. Hoy día tendemos a que nos ocurre eso. Tendemos a que nos ocurre eso. Te voy a hacer una pregunta, vea. ¿La libertad de culto es una bendición o es una maldición? Es una bendición, ¿verdad? Es una bendición. Es una bendición, podemos venir, congregarnos, adorar al Señor. Pero en Amós 5, si usted va a Amós 5, si su Biblia no lo tiene, aquí yo lo voy a leer. Amós 5, porque a veces ocurre que se nos pierde. Dice el verso 21, el Señor hablando a Israel: aborrecí, abominé vuestra solemnidad. El culto de adoración de Israel. Dice el Señor, lo aborrecí. Esa abominación. No me complaceré en vuestras asambleas. Dice el Señor, no me voy a complacer en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. No miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Amén. Aunque sea grande el coro, aunque sean muchos los instrumentos, quítalos, dice el Señor. No me agradan. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dios estaba descontento con el culto de Israel. ¿Es una bendición congregarnos? Claro que sí es una bendición, pero cuando lo hacemos con sinceridad, ¿verdad? Cuando venimos con un corazón sincero a adorar al Señor, cuando lo que hacemos es adorar al Señor, pero cuando convertimos el congregarnos en una religión aburrida, cuando venimos por compromiso, amén, por complacer a papi y a mami, o por cumplir nada más con un requisito religioso, es abominación para el Señor. Amén. Es abominación para el Señor. Porque el Señor decía, este pueblo de labios me adora, pero el corazón está muy lejos. Israel le traía todo este tipo de adoración, muy hermoso culto, pero dice el libro de Amós que el trato con la gente era injusto, que cuando hacían trato lo que hacían era maltratar a la gente, robar a la gente, enriquecerse porque ellos saben hacer dinero, a raíz de que los demás pueblos se hicieran pobres, y Dios miraba eso, y a Dios no le agradaba eso. Amén. Entonces, no juzguemos una iglesia por lo grande que está, por la adoración que tiene, por el culto que tiene. Puede ser que por fuera se vea muy bonito. Amén. Pero que cada uno de nosotros vengamos el culto a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. En espíritu y en verdad. Cuando usted le adora en espíritu y en verdad, la adoración está buena, el culto está bueno, la predicación está buena. Amén. Cuando nuestro corazón está bueno, el culto está bueno. Entonces, claro que sí. ¿Cuántas bendiciones hemos pedido a Dios? ¿Cuántas bendiciones hemos pedido a Dios? Amén. ¿Cuántos han anhelado una familia? ¿Han anhelado una esposa? ¿Han anhelado hijos? ¿Cuántos? Dios los ha bendecido. Les ha dado la familia que soñaban, la esposa que soñaban, los hijos que soñaban. Y hoy no le sirven a Dios. Hoy esa misma familia, esos mismos hijos le impiden congregarse, le impiden servirle al Señor. Todo lo que nos separe de Dios. Amén. ¿Cuántos hay que han llorado por un bebé? Lloran por un bebé. Ay, Señor, dame un bebé. No como la mamá de Samuelito, te lo voy a entregar el día que me lo des. No, no, no. Lloran por un bebé. Nace ese bebé. Pastor, no puedo ir. Por culpa de mi bebé. ¿Cuántos
hemos luchado por llegar a Estados Unidos. ¿Cuántos? Y en el camino, yo me encontré una vez me llamó un hermano que era cristiano en Costa Rica. Yo no lo conocía, vivíamos aquí cerquita. Me llamó, yo no sé cómo tuvo mi teléfono y me dijo, estoy aquí, al frente de su casa. Yo no sabía qué hacer. Él era cristiano allá y me dice, vengo por la gracia de Dios, Dios me ayudó a pasar. Hermano, no voy a fallar con el diezmo, no voy a fallar en un culto. Hermano, yo le prometí al Señor que si me dejaba llegar allá, yo me iba a congregar. Todo lo que el Señor me dé lo voy a diezmar. Ni una vez se ha congregado. Amén. Ni una vez se ha congregado. No tiene tiempo, está trabajando. ¿Ah? Yo no sé quién de ustedes pasó por México. Cosa terrible de frío en octubre hacia ahí. Tiembla usted y le promete a Dios todo. Pero cuando estamos aquí, se nos olvida. Se nos olvida todo. Gloria al Señor. Nosotros podemos hacer de cualquier cosa un ídolo. Amén. De cualquier cosa un ídolo. Todo aquello que tome el lugar de Dios, que tome el tiempo de Dios y que tome la fe que le corresponde a Dios, se puede convertir en un ídolo. Dele un aplauso al Señor. Amén. Todo aquello que tome el tiempo de Dios, amén, que tome el lugar de Dios, que tome la fe que le toca solo a Dios, se puede convertir en un ídolo. Y si Dios te llamó, escúcheme hermano, y si Dios te llamó, amén, y si usted nació de nuevo, amén, Dios puede hacer 1000 pedazos eso para que le vuelvas a servir, si es que Dios te llamó. Porque lo que Dios empieza lo termina. ¿Sí? Porque lo que Dios empieza lo termina. Los cristianos, nosotros nunca nos vamos a inclinar ante una imagen. Nos reímos de la gente que se inclina ante una imagen. Los juzgamos. Pobrecitos, qué ignorantes, se inclinan delante de una imagen. Satanás sabe que nosotros nunca vamos a ser tentados con una imagen. Entonces Él no nos trae una imagen. No, Él nos tienta diferente. A Jesús no le trajo una imagen de acera y le dijo, Jesús, aquí está una imagen de acera, adórala. Ah, no. Usted sabe, Él no nos va a traer una imagen y nos la va a poner aquí y le va a decir, arrodíllese delante de esta imagen, adórela. ¿Quién de aquí lo haría? Jamás. A Jesús no lo hizo así. ¿Cuáles fueron las tentaciones que usó con Jesús? Son las que va a usar con nosotros, las mismas. Las mismas. Lo primero que le dijo a Jesús fue tentando la carne, los deseos de la carne. Jesús tenía hambre en aquel momento y lo primero que dice la Biblia es que vino el tentador en Mateo 4:3 y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Era un deseo que Jesús tenía. Él tenía hambre, era un deseo natural y el enemigo toma eso. Lo primero que él va a tratar es de tentarnos a través de los deseos naturales. Amén. Él va a usar eso. Él no va a usar una imagen. La segunda tentación tiene que ver con el orgullo de la vida. Dice en Mateo 4:5, Él nos va a tentar con la cuestión de la carne o con el orgullo. No con una imagen, con el orgullo, sí. Le dijo en Mateo 4:5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos te sostendrán para que no tropieces con la piedra. Amén. Él le dijo, el enemigo le está diciendo, haz una demostración de tu poder, eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios, tírate. Estás en el pináculo del templo, la plaza llena de gente. Imagínate, todo el mundo te va a ver, que te reciben y que te hacen bajar ahí. Lo tentó en hacer el plan de Dios a su manera, ¿no? A su manera. Todos van a creer que eres el Mesías. Entonces el enemigo usa eso. La tercera tentación tenía que ver con los deseos de los ojos. Con los deseos de los ojos. En Mateo 4:8, otra vez, le llegó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Dice, le mostró. Él los pudo ver. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Cuál era esa tentación? Esa tentación era una victoria sin cruz. Te voy a dar todo fácil.
Vienes por las naciones de la tierra, ahí están, sin cruz. Amén. Fácil. Los ojos jamás se sacian de ver. Los ojos jamás se sacian de ver. Dice en Proverbios 27:20, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Nuestros ojos nunca están satisfechos. Eclesiastés 1:8, nunca se sacia el ojo de ver. Se nos cocinan los ojos viendo Facebook y no nos cansamos de ver. El enemigo nos engaña todo el tiempo a través de lo fácil. De lo fácil, de lo fácil. A Eva le dijo en Génesis 3:6, a ella le dijo, la llevó y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué hizo Eva? Lo vio y vio que era bueno y que era agradable a los ojos por la vista, ¿verdad? Por los ojos siempre. Todo lo fácil, todo lo fácil. Dinero fácil. Los ojos nos enseñan dinero fácil, dinero fácil. No hay tal cosa, no hay tal cosa. Dice en Proverbios 20:21. Proverbios 20:21. Para los que les gusta jugar lotería. Amén. Proverbios 20:21 dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No hay dinero fácil. Hoy en día la juventud, la venta de drogas, no tienes que estudiar. Puede manejar un Mercedes. Con 21 años, ¿cuántos hay manejando un Mercedes y no son doctores? Es fácil. Dijo alguien que no hay narcotraficantes que estén pensionados. Todos están o en la cárcel. Amén, no hay cosa fácil. La mujer fácil, el hombre fácil, no es bueno. No es bueno. Si esa mujer es fácil, no es bueno. Si ese hombre es fácil, no es bueno. Amén. El evangelio fácil, un evangelio sin cruz, eso no existe, eso no es verdad. Jesús dijo, toma la cruz y sígueme. El que quiera venir en pos mía, tome su cruz y sígame. Si no estamos dispuestos a tomar la cruz, no hay evangelio fácil. La verdad, amén, es que lo bueno no es fácil. Lo bueno es difícil, lo bueno cuesta. Lo bueno cuesta. En una ocasión, un señor campesino llevó a un hijo donde un sabio y le puso una bolsa de dinero y le dijo, yo necesito que lo hagas un hombre sabio, pero apenas te puedo dar un mes. Apenas un mes te puedo dar. Porque él tiene que ir a trabajar a la finca. Y el sabio le dijo, ok, en un mes puedo hacer de él una calabaza. ¿Cómo una calabaza? Sí. No, yo quiero que tú hagas de mi hijo un cedro. Y él le dijo, es que un cedro para crecer se lleva 40 años, no un mes. Y él entendió al sabio y le dijo, bueno, está bien, yo quiero que mi hijo sea un cedro, tómate el tiempo que requiera. Amén. Lo bueno toma tiempo. Lo bueno no es fácil, lo bueno no es rápido. Hay que estudiar, es difícil estudiar. Hay que echarle ganas, ¿verdad? Amén. Lo fácil no es cierto, no es verdad. Un diamante dura miles de años en hacerse, era carbón, va a la presión ahí abajo en la tierra hasta que se convierte en un diamante. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, déjeme decirle, no es verdad. Cuando algo parece muy bueno, no es verdad. El ojo nos muestra todo fácil y nada es fácil. Hay que cuidar lo que entra por nuestros ojos. Hay que cuidar lo que entra por nuestros ojos. Dígale que está a la par, cuida lo que entra por tus ojos. Cuida lo que entra por tus ojos. Amén. Yo estoy tratando de hacer un estudio acerca de esa cuestión. Eso es tremendo, hermano, eso es tremendo. Eso es tremendo. Eso es tremendo. El nivel de adicción, el nivel de adicción que hay en la pornografía, los expertos la equiparan al nivel de adicción que provoca la cocaína.
Tal vez usted no es adicto a la cocaína, pero si es adicto a la pornografía, está igual que un adicto a la cocaína, al mismo nivel. Por eso es que es tan difícil romper con el vicio de la pornografía. Porque las drogas que libera el cerebro y el nivel de adicción llega ahí. Es tremendo, hay que cuidar lo que entra por los ojos. Dice en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Si nuestro ojo es malo, todo nuestro cuerpo está en tinieblas. Amén. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo cualquiera. ¿Usted sabe qué significa cualquiera? Dígale que estará para cualquiera significa cualquiera. Sin excepción, dice Jesús. Porque a veces nosotros pensamos como que somos muy especiales para Dios. Pero Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y viceversa, y viceversa. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón, dijo Jesús. Amén. Por tanto, dijo Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Échalo fuera de ti, pues es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ese sí era un predicador extremista, ¿verdad que sí? Ese sí era exagerado. Ese sí que era legalista. ¿Qué legalista Jesús? ¿Qué legalista? Dice Jesús. Jesús no está diciendo, miren lo que entra por sus ojos como yo. No, no. Está diciendo, sáquese los ojos, tíralo a la basura, váyase ciego al cielo y no con todos sus ojos al infierno. Claro, ese es el Hijo de Dios, Él puede hablar así, ¿verdad que sí? Amén, Él tenía la autoridad. El asunto es serio, el asunto es serio. Los ojos hay que controlarlos y se pueden controlar en el nombre de Jesús, se puede controlar. Me gusta Job, cuando la Biblia habla de Job al principio, dice que era un hombre perfecto, amén, íntegro en todo, perfecto. Y Job cuando está él justificándose, una de las cosas que Job dice, en Job 31:1 dice Job, hice un pacto con mis ojos. Vea qué lindo. ¿Ah? Dice Job, yo hice un pacto con mis ojos. Ya que está de moda los pactos, hagamos un pacto con el Señor. Hagamos un pacto, hagamos un juramento. Señor, ayúdame a hacer un pacto con mis ojos. Dice Job, yo hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Una de las cosas, uno de los tratos que Job tenía con Dios era que iba a guardar su vista, que iba a guardar sus ojos. Y en ese tiempo faltaban 5,000 años para que inventaran el smartphone. ¿Ah? Tremendo, ¿verdad? Lo que es el Señor. Dice en el Salmo 101:1, misericordioso, misericordia y juicio cantaré. Vea qué lindo, Salmo 101:1. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Jehová. Empieza lindo, ¿verdad que sí? Lo que hicimos hoy. Vamos a cantarte, Señor. Claro que sí. Y dice en el 2, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Qué lindo, ¿verdad? Poder andar en integridad en su casa y dice, y no poner delante de sus ojos cosa injusta. Amén. Yo les propongo, hermanos, hagamos un pacto con Dios. Hagamos un trato con Dios. Amén. Y pidámosle a Él las fuerzas. Gloria al Señor. Haz un pacto con tus ojos. Pide a Dios ayuda en oración. En oración, hermanos. En oración, la oración es poderosa. Busca la integridad de corazón. No pongas nada injusto delante de tus ojos. La fuerza del mal viene a nosotros en diversas tentaciones. Sí, es verdad. El enemigo viene con diversas tentaciones, pero todas ellas contienen los mismos ingredientes. Vea, hay uno solo que es creador, es Dios. Dios es el creador. Dios crea. El enemigo siempre hace lo mismo. Él repite y repite y repite porque le sirve efecto. Le funciona. Entonces él dice, si funciona, lo sigo usando. Todas las tentaciones vienen, es lo mismo. Tienen tres elementos. Los deseos de la carne,
la pasión de los ojos o la arrogancia de la vida. Ahí está. Los deseos de la carne, la pasión de los ojos o la arrogancia de la vida. En 1 Juan 2:16 lo podemos confirmar. 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, la Plaza Rockefeller, no, ahí no dice eso. Todo lo que hay en el mundo. ¿Y qué es todo lo que hay en el mundo? Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Ves? Todo se resume en eso. El enemigo va a utilizar una de estas tres cosas. Una de estas tres cosas. Dice, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. No vamos a adorar nunca nosotros una serpiente. ¿Quién aquí adoraría una serpiente? No, ¿verdad que no? No vamos a adorar nunca una imagen. Por eso es que el enemigo nos va a poner tentaciones de adorar la carne. Amén. De adorar la vanidad de los ojos, de adorar la arrogancia de la vida. Amén. Esas cosas van a ocupar el lugar de Dios si nos descuidamos. Amén. Y si no, el enemigo va a ser más sutil, más sutil, más sutil. Él conoce nuestras debilidades. Lo que le interesa es que algo ocupe el lugar de Dios. Que algo ocupe el lugar de Dios. Lo que sea. Amén. No, ¿qué podemos hacer nosotros? Jesús utilizó la palabra. Amén. ¿Qué podemos hacer? Utilizar la palabra. Jesús utilizó la palabra, es lo más poderoso que hay. El cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará. El enemigo respeta su palabra. El Señor utilizó su palabra. Él dijo, escrito está, no de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Él le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Amén. Siempre le respondió con las escrituras. Siempre. Siempre le respondió con las escrituras. Y al final, ¿qué venció? La palabra. La palabra siempre es victoriosa. Su palabra es poderosa. Imagínense que dentro de todas las armas, en Efesios 6:17, de la armadura de Dios, la única ofensiva que tenemos es la espada del Señor, que es la palabra de Dios. Amén. Jesús salió victorioso. ¿Y qué utilizó? La palabra. Nosotros podemos salir victoriosos si utilizamos la palabra. Pero mi esposa hoy orando en la mañana decía, no leemos la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que no leemos la palabra? Porque nunca, ningún joven viene y nos dice, pastor, ¿qué quiere decir esto? Pastora, ¿qué significa esto? Este texto, ¿qué quiere decir? Este verso, ¿qué quiere decir? ¿Por qué esta contradicción está aquí en la Biblia? Esto es una contradicción. Pastor, dígame. Hace 25 años atrás, cuando los culebras tenían pelo, era ese tiempo, hermano. La evolución estaba por ahí. Hace 25 años atrás usted se convertía y usted lo que hacía era devorarse la palabra y salir para donde el pastor. Pastor, dígame esto. Pastor, mire esto. Pastor, esto está malo. Pastor, por eso es que yo adoro imágenes. Vea lo que dice aquí. Y el pobre pastor tenía que estudiar la Biblia. Amén. Hoy en día nadie pregunta nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque no la estamos leyendo. Porque no la estamos investigando. No nos interesa. Nos interesa saber si Marco Wiss es un apóstata. Nos interesa saber el número de zapatos que va a usar el anticristo. Nos interesa saber, hermano, si Cash Luna es narcotraficante o no. Sí, nos interesa la polémica. Nos interesa la polémica, nos interesa el show. Amén. No nos metemos con la escritura, con la palabra de Dios. Pero gloria a Dios que aquí hay un curso que se llama Sanidad para las Naciones. Un aplauso al Señor por ese instrumento. Sanidad para las Naciones. Donde estamos haciendo discípulos para el pastor, discípulos para el maestro, haciendo discípulos para Cristo. Amén. Hacer discípulos para Cristo. Si alguien te dice, ese es mi discípulo, póngase rojo y dele vergüenza. Eso a mí me da una vergüenza tan grande. Cuando alguien dice, es que es mi discípulo. Ay, por Dios.
Nosotros somos discípulos de Cristo, de la palabra del Señor. Escrito está, escrito está. El diablo entonces dice, el diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Después de la gran tormenta viene la victoria. Amén. Cuando la tentación viene a la carne, cuando la tentación viene a los ojos, cuando la tentación viene a la arrogancia, dígales, escrito está, escrito está. El que se humilla, Dios lo va a levantar un día. Amén. Es mejor humillarse. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Señor, permíteme humillarme. Señor, permíteme estar abajo. Escrito está. Amén. Qué lindo. ¿Qué podemos hacer? Jesús utilizó la palabra. Utilicemos la palabra del Señor. ¿Cuál es la mayor bendición que Dios le dio a la humanidad? ¿Cuál es? Los hermanos de la música pueden pasar. Si no me responden esa, empiezo de nuevo toda la predicación. Empezando desde el drama. Todo el drama y toda la predicación. Si no me responden, ¿cuál es la mayor bendición que Dios le ha dado a la humanidad? Se llama Jesucristo. La salvación. Jesucristo, vea, Jesucristo es la mayor bendición que Dios le ha dado a la humanidad. ¿Cierto? Amén, amén. Cristo será para salvación de muchos y para tropiezo de millones. La mayor bendición que el Señor le ha dado a la humanidad se llama Jesús. Y Jesús va a ser para salvación de millones, pero para tropiezo también de millones. Pregúntele al que está a la par, ¿qué va a hacer con Cristo? ¿Qué va a hacer con Cristo? Dígale, ¿qué va a hacer con Cristo? ¿Qué va a hacer con Cristo? La mayor bendición que Dios le ha dado a la humanidad puede ser tu salvación. ¿O no? Dice en 2 de Pedro 2:4, escúcheme hermano, acercaos a Él. 2 de Pedro 2:4, acercaos a Él, a Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Muchos lo desecharon, mas para Dios escogida y preciosa, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que cree en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, es precioso. Diga, para mí es precioso. Para mí es precioso, yo creí. Para mí Jesús es una piedra preciosa. Pero, dice ahí, para los que no creen, esa misma piedra preciosa, esa misma bendición, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice en el 8, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Sabe qué dijo Jesús en Mateo 11:6? Jesús en Mateo 11:6 dijo, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Dice Jesús, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Hoy Jesús es la mayor bendición que hay. Es la vida eterna si tú quieres. Si tú quieres. Recházalo. Y será tu juez mañana. Y será la separación eterna de la presencia de Dios. Hoy es tu Salvador. Mañana será tu juez. Tú escoges. ¿Qué prefieres? ¿Que Jesús sea tu roca de salvación o tu piedra de tropiezo? ¿Tu roca de salvación o tu piedra de tropiezo? Dice en Deuteronomios 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice el Señor, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Todo lo que Dios nos da es bueno. Todo lo que Dios nos da es de bendición. Amén. Pero usémoslo todo para la gloria y para la honra del Señor. Que nada nos separe del Señor. La bendición del Señor es la que enriquece, no añade tristeza ninguna
Dios quiere que disfrutemos de todas sus bendiciones y Él es el que está a la par. Dios quiere que disfrutemos de todas las bendiciones, pero que ninguna tome el lugar de Dios. Pero que ninguna tome el lugar de Dios, jamás, jamás. Porque el lugar central y el primer lugar de nuestra vida la tiene Jesús de Nazaret. Escribió un día el Espíritu Santo: ninguna cosa creada nos separa del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro.